Columna, hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Freddie Mercury, en el año 91, 1991, ya lejos y hace tiempo, pero bueno, la música de Queen sigue, ¿no?, tan vigente como por aquellos días. Lo contamos alguna vez en el programa, pero por supuesto lo vamos a recordar porque, diría la señora Mirta Legrand, el público se renueva, ¿no? Así que vamos a meternos con eso. No se llamaba Freddie ni Mercury, se llamaba Farrokh Bulsara, y nació en una isla africana llamada Tanzania, una isla en Zanzíbar, ahí cerca de África. Ya desde chico obviamente le gustaba la música, pero también la sorpresa es que quería ser boxeador. Y la madre le dijo, no, boxeador no, practicó un poco, le dijo, dedicate a los deportes, pero boxeador no. Terminó siendo campeón de ping pong o de tenis de mesa en el colegio. Bueno, y ahí también empezó a ya demostrar sus cualidades para la música. Lo mandaron a estudiar piano en el colegio al que lo mandaron sus padres de ahí de Tanzania, lo mandaron a estudiar a la India, a Bombay. Bueno, todos saben que la India estaba en manos de Inglaterra, y de ahí sus padres terminan trasladándose cuando él tenía unos 16 años a Inglaterra, por supuesto, porque bueno, en esta isla de Tanzania empezó una revolución y demás, golpes de Estado, bueno, todavía sigue todo igual, hace más de 70 años de su nacimiento y esto sigue todo igual. ¿Cuánta historia de piratería por todo el mundo? Bueno, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Justamente. Impresionante. Bueno, y termina, el padre igual trabajaba también para la colonia inglesa, ¿no? Tenía que ver con la economía y demás. Terminan trasladándose a Inglaterra entonces, y bueno, allí en el colegio secundario empieza a conocer a distintos amigos y compañeros, se arman un montón de bandas que por supuesto no llegaron a ningún lado. Ya en la universidad empieza a estudiar diseño gráfico y ahí ya conoce a un compañero que estaba dentro de una banda que se llamaba Smile, y ahí estaban parte de los integrantes de Queen. No se sumó enseguida a esa banda, siguió con otras y bueno, en algún momento lo vuelven a contactar y ya lo llevan como cantante de esta banda Smile, pero él dijo, bueno, le vamos a cambiar el nombre, y pasó justamente a llamarse Queen, ¿no? Al tiempo entra John Deacon, el bajista, que todavía no estaba, y bueno, ahí queda conformada la banda ya de Queen como la conocimos a fines de los años 60. Por supuesto no le fue fácil llegar al éxito que sí ya después se dio en los años 70. Recordemos que bueno, venían las bandas de rock and roll y de blues y de rhythm and blues como los Beatles, los Rolling Stones y demás, que ya iban terminando, ¿no?, la década, y los Stones siguen, por supuesto, pero tuvieron cambios, murió Brian Jones y demás, y el cambio de década también trajo otras ideas, fueron dejando ese rock tal vez más primitivo de esos primeros años 60 y convirtiéndolo en otra cosa. Bueno, y ahí surge Queen, ¿no?, con toda la fuerza y la renovación también de esa nueva década, que por supuesto trajo otras cosas. Digo otras cosas porque no sé qué definir cómo es el estilo de Queen, no es el estilo Queen, porque hay de todo, hay canciones más cercanas al heavy metal, hay canciones más pop ya metiéndonos en los años 80, hay de todo, hay ópera, ¿no?, porque la verdad escuchar Rapsodia Bohemia, digamos, no. ¿Son distintas épocas que él iba atravesando? Te lo hago como sí, pregunta, por supuesto. No afirmas. No, por supuesto, sí, por supuesto que sí, seguramente tenía que ver con su vida, digamos, era un extranjero, ¿no? Era alguien que nació en una isla africana, que fue a estudiar a Bombay en la India, y de ahí es trasladado a Inglaterra, y todo eso obviamente te modifica, te sacude la vida, y todo lo que fue aprendiendo, digamos, en esos lugares y en esas culturas influyó y mucho en la música que después terminaron componiendo, ¿no? Porque también en Queen no era solamente Freddie Mercury, sino que componían todos los músicos. En eso también, si bien aportaba y mucho, después terminaba produciendo problemas, ¿no? Porque cuando hay uno que decide, lo decía Willy Crook hace un tiempo en una entrevista, lo veía, en el rock hay que tener, lo decía obviamente en broma, dictadura, ¿no? Hay uno que tiene que decidir, porque si vos tenés un auto, ejemplificaba, con 4 volantes, claro, se va a destrozar el auto. Cuando vos tenés uno que maneja y los demás van y se sientan, está todo bien. Y después se empiezan a crear los problemas. ¿Es el caso de Queen, Marcelo? No, el de Queen y el de muchísimas bandas, por supuesto. ¿Que decidía solamente Freddie? No, en el caso de ellos no. En el caso de ellos decidían todos, por eso los problemas que se fueron dando durante esta década del 70, y arrancan en el 80, después de haber venido acá a Argentina en el 81, que fue una de las primeras bandas, ¿no? Había venido Santana en el 79, y en el 81 vino
Queen y también The Police. En ese año todavía estamos en dictadura, ¿no? Pero digamos, fueron las primeras así bandas importantes. Ya en el 82, medio que se separan por un tiempito, empiezan a hacer cada uno sus cosas. Freddie Mercury empieza a grabar algunos simples, no grabó ningún disco hasta el 84 solista, pero sí grabó algunos simples que fueron dándole un poco más de tranquilidad. Después se juntan, por supuesto, y bueno, y siguen. ¿En qué año ya? No, en esa misma década del 80, no es que se separan, sino como que se toman un tiempo como para cada uno hacer sus cosas. Se alejan un poco, digamos, personalmente, pero la banda nunca fue disuelta. Y vuelven rápidamente, ya en el 84, también mientras Freddie saca su primer disco solista, ellos también vuelven al ruedo. En el 86 participan de ese festival que es el Live Aid, que era para juntar plata, un show a beneficio para los chicos de África, que bueno, es ese show que todos vemos en el estadio de Wembley, que se pasa por todos lados. Está también en la biopic esta nueva que presentaron ahora 2 años aproximadamente, y tal vez sea el show más emblemático de Queen y de cualquier banda que haya tocado en vivo. Internacional en todos los continentes, con fuerte presencia. Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Metiéndonos ya en la vida personal, Freddie Mercury tuvo una novia, vivieron mucho tiempo, después sin haber declarado nada, digo, eran otros tiempos, ¿no? Su homosexualidad, pero era evidente también en la clase de música que hacía. Ahí lo que vos preguntabas, ¿no? Si su vida influyó en eso, bueno, empezó a meterse ya con la música más bailable de estas discotecas donde en Estados Unidos, digamos, fue mucho más abierto en un primer lugar, y en Inglaterra también, que en otros lugares del mundo, donde se podía ir cualquiera, ¿no? Acá era muy difícil encontrar parejas gay o personas gay, ¿no? Es difícil ahora, imaginemos en esos años de los 70 y los 80, ¿no? Pero había una movida en Inglaterra que siempre fue mucho más abierto a estas cuestiones. Lo mismo con el tema racial, ¿no? Vos podías ver, en Estados Unidos el tema racial no, digamos, ahí era más complicado, y lo sigue siendo todavía. Sí. Pero con el tema de apertura de cualquier comunidad gay o lo que fuere, eso estaba siempre abierto en Estados Unidos. Pero digo, en Inglaterra, por ejemplo, los Beatles, cuando fueron a Estados Unidos, dijeron, si no hay gente negra mezclada con los demás, no hacemos el show, no los manden allá arriba perdidos, cosa que no los vea nadie, ¿no? En Inglaterra eso no pasaba, la gente iba, pagaba su entrada y no importaba el color que tuvieran ni quién eras. Y bueno, todo eso influyó también en la música de Queen, con esta música más cercana al disco y demás. También era una moda mundial, ¿no? Digamos, en los años 70, con lo que había pasado con Fiebre Sábado por la Noche y demás, eso también revolucionó mucho. Pero en los discos de Queen lo que tenían no es que se metían, digamos, en un determinado año hacemos música disco, no, podía haber un tema disco, podía haber un tema operístico, o podía haber rock and roll o lo que sea, ¿no? Ellos iban mezclando muchísimo. Recién el día anterior a su fallecimiento se da el comunicado que Freddie Mercury tenía SIDA y que estaba mal de salud. Lamentablemente a las pocas horas murió. Obviamente eso repercutió en el mundo, pero digamos de una manera distinta a la de hoy, ¿no? Hoy sale un tweet y ya nos enteramos de todo lo que pasa. En esa época todavía no había mucho, y bueno, en el mundo se fue conociendo obviamente de a poco, siempre a través de las radios y demás, como solía ser. Al año siguiente se hace ese espectacular show, no sé si lo recuerdan, en 1992, en homenaje, que van muchísimos músicos, estaban tocando los músicos de Queen, con otros invitados, por supuesto, y también tuvo una relevancia importantísima en todo el mundo. Y a partir de ahí, lamentablemente de su muerte, como siempre ocurre, los discos vuelven a reeditarse y vuelven a vender millones y millones, ¿no? Como solía pasar, como suele pasar, digo, con cualquier músico, cantante o lo que fuere, ¿no? Con gran importancia, y después de su fallecimiento se interesa mucha más gente que en su momento de esplendor o de gloria, ¿no? Así que bueno, nada, homenajeando eso, que tiene que ver con el fallecimiento de Freddie Mercury en el día de hoy, vamos a nuestra generación, Marcelo. Sí, no, por supuesto. Marcó, nuestra generación y la anterior, ¿no? Sí, porque yo creo que nos marcó y mucho. Entre la década del 70 y el 80 fue importantísimo. Toda esa época de adolescencia y juventud, ¿no? Todo lo que fue esta música. Los conocemos a todos los temas. Sí, no hay tema. Se convertían en clásicos. No hay tema que no se conozca. Y hubo una publicación de grandes éxitos 1 y 2 que vendieron millones y millones.
de discos de estas compilaciones, ¿no? De elegir las mejores canciones de Queen, que también es difícil. Vos escuchás cualquier disco, una noche en la ópera, cualquiera de esos, y ¿cuál sacás si tenés que hacer una compilación? Con esta música, es era impresionante. para nosotros era bueno, y lo que pasa también al morir en el 91, y lo que decíamos hoy, se empiezan a publicar otra vez todos los discos, y bueno, la generación siguiente vuelve a escuchar, ¿no? Todas las canciones de Queen, y eso también ayudó a que se siguiera difundiendo su música, que sigue sonando y no suena vieja, ¿viste? Eso tienen los clásicos. No, es verdad. Vos escuchás y si se publicó antes de ayer, también está bien, más allá de las modas, ¿no? Claro. Actuales. Eso tienen la música clásica, digo, no la música clásica específicamente, no digo las canciones clásicas de cualquier banda o de cualquier estilo. Eso es cuando vos lo escuchás y, esto suena medio, bueno, ahí porque no es. Envejeció mal, ¿no? Cuando envejece, ya no es un clásico, ¿no? Claro. Y cuando vos lo escuchás ahora, está vigente. Y suena como si fuera actual. Así que escuchamos You're My Best Friend y con esto homenajeamos a Freddie Mercury.